Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Peripecias aquí y allá. Y hoy estamos de celebración porque hace poquitos días fue mi cumple y este año ha sido un poco diferente. Entonces, de lo que quiero es contarte de las cosas de las que me di cuenta en este último año. Y te pongo un poquito de contexto. Yo desde que soy niña decía que yo era un alma vieja. Y cada cumpleaños, desde que tengo uso de razón, me pongo bien melancólica y me pongo triste porque siento el paso de los años. Y eso desde que tenía 8 años. Entonces, sí, dramática desde siempre. Y, pero hoy es diferente. Hoy, este año ha sido algo distinto, como que entré muy bien a mi nuevo año, y creo que justo más o menos un mes antes de que cumpliera, como que empecé una etapa como muy reflexiva y súper optimista. Entonces, como que me dieron ganas hoy de compartirte algunas reflexiones que he hecho respecto a lo que significa madurar y envejecer, pues ya en otro país que es distinto al que tú, del que tú eres, ¿no? Que es mi caso. Y creo que antes de arrancarnos, vamos a suavizar la palabra envejecer, porque creo que envejecer lo asociamos siempre con decadencia, con arrugas, con colguras, ¿no? Con cosas dramáticas. Y yo más bien creo que envejecer, pues, es algo que todos hacemos todos los días y que le tenemos que quitar hierro al asunto. O sea, cada día que pasa, pues, es cada día que envejeces, pero vamos a darle la vuelta. Y yo lo que siento es que es bonito, o al menos este año yo siento que es como que me siento más sabia, me siento más estable y me estoy contenta con haber cumplido años. Entonces, de lo que quería era hablar un poco de las cosas que yo he visto que significan el ir cumpliendo años, si lo quieres ver así, en otro país, de cómo también la percepción del tiempo cambia y de cómo quizás también la edad, el cuerpo, las relaciones y nosotras mismas vamos cambiando. Entonces, porque también siento que crecer en otro país no es solo el acostumbrarte al idioma o avanzar profesionalmente, el hacer tu familia, no. También creo que tiene que ver con ver cómo tu vida se transforma sin estos espejos conocidos que son muchas veces tu propia cultura o tu familia. Así que hoy te voy a compartir un poco de estas reflexiones, de lo que para mí está significando hacerme mayor lejos de mi casa, pero no desde el miedo, sino desde mucha conciencia, desde mucha sabiduría y sobre todo como mucha paz. Y también desde la gratitud. Entonces, pues bueno, vamos a arrancarnos un poquito con eso. A ver, yo creo que, que existe también de alguna manera una fantasía por la juventud perpetua. O al menos eso es lo que yo he vivido durante mucho tiempo. Y lo que me di cuenta en estas últimas semanas fue que cuando emigras, quizás en tus 20 o en tus 30, creo que entramos a veces como en una especie de limbo temporal. Es como si de pronto hiciéramos una pausa en nuestra adultez oficial. Y me refiero, y oficial lo pongo entre comillas, pero es que siento que cuando te mudas, retrocedemos mucho tiempo, ¿no? O sea, no importa la edad que tengas, sobre todo, por ejemplo, lo notas cuando te insertas en un lugar donde tienes que aprender un nuevo idioma, pues de verdad que te sientes como una niñita de 4 años o de menos, porque solo balbuceas el idioma y ves a los niños en la calle que dices, oye, qué fluido hablan estos niños, ¿no? Y tú ahí con ña, 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 trabándote y no sabiendo conjugar o no entendiendo nada, ¿no? Entonces, creo que ese es como un símbolo muy marcado de cómo nos sentimos muchas veces cuando iniciamos en un nuevo lugar. Y y si te has mudado a un lugar donde hablas el idioma, creo que de cualquier manera, sí que de alguna manera ponemos una pausa en nuestra adultez porque de pronto en este nuevo país empiezas a descubrir un idioma o una forma de hablar, una nueva cultura y todo eso, todos esos descubrimientos que vas haciendo en tu día a día, como que nos mantienen en un modo de aventura, de experimento, de esto todavía no es definitivo, estoy empezando otra vez. Entonces como que retrocedemos y siento que ahí de repente hay como un corte en el tiempo y no nos damos cuenta de que el tiempo sigue pasando. A veces sí, a veces no, pero vamos a intentar situarnos, ¿no?
Y siento que muchas veces estamos tan inmersas en nuestra nueva vida, en nuestra adaptación, en echar raíces, en conocer gente, en todo lo que ya sabemos que pasa, que de pronto cuando te das cuenta, ya han pasado cumpleaños, han cambiado los gobiernos, ha cerrado y ya se ha abierto nuevos ciclos, pero tú como que a veces sigues en modo, estoy empezando, o sigo empezando, o todavía no arranco, o todavía no consigo establecerme o el estándar que tenía antes. Entonces creo que ahí es cuando de repente, pues sí, como que el tiempo se distorsiona, pero efectivamente de pronto llega un día en el que ya te detienes y pues te das cuenta que tu cuerpo está cambiando, que empieza a dar señales. Y no lo digo de verdad desde el modo dramático, pero es evidente que ya no tienes la misma energía que cuando tenías 16 años, ¿no? O sea, ya, así tengas ahorita 25 y me estés escuchando y seas súper joven, ya no es lo mismo que cuando tenías 15. Entonces, y realmente no es que el calendario te esté diciendo, oh, ahora tienes tantos años. No, sino que tú misma vas viendo que el tiempo está cambiando. Por ejemplo, a mí, de las cosas que más me traumaron, y me da mucha risa decirlo, porque pues yo me quedé como que anclada y mi edad mental, ideal, corporal, todo es de 27 años, ¿no? Entonces, me acuerdo un día que estaba en un bar, una cafetería, bueno, sí, en un bar, y en eso un chico de repente oigo que dice, no, sí, mira, esa señora también es mexicana. Y claro, yo volteé inmediatamente para ver dónde estaba esa señora mexicana y después me di cuenta que yo era la señora mexicana. Me traumé porque dije, oh my God, ya estoy vieja, ¿no? Ya me dicen señora donde sea. Y yo, pues según yo, viéndome súper joven. Entonces, como que ahí fue, ya ahora me río, pero en ese momento sí como que me sacó mucho de onda y decir, Dios mío, sí estoy siendo ya, o sea, ya estoy envejeciendo, o sea, ya no soy la chamaquita que llegué aquí. Entonces, creo que más bien como que a veces siento que pasa el tiempo, pero como que no hacemos siempre el catch up entre lo que vamos viviendo, el tiempo que está pasando y entre cómo nos sentimos. Y a veces, no sé si te pase que, como a mí, que de pronto ya no te reconoces en esa versión que antes hacía de todo y de pronto ya te ves como más lenta, más comodina, más conservadora o más selectiva, ¿no? Entonces creo que, y realmente todo esto no va, este podcast no va ni de nostalgia ni de tristeza, al contrario, para mí como que es un reconocimiento para ti, para mí, que estamos en otro lugar y que estamos creciendo constantemente. Entonces, de lo que quería hablar es, por ejemplo, de 5 cosas, creo que son 5, déjame ver. Sí, vi 4, o sea, sí, 1, 2, 3. Sí, vi 3 cosas que me llamaron mucho la atención y que las quiero retomar hoy, de las cosas que se hacen evidente cuando estás lejos. ¿Por qué? Porque creo que sí existe una diferencia entre hacerte mayor o madurar en tu propio país que cuando lo haces fuera. Y la primera y obviamente yo lo hablo desde mi perspectiva, como siempre, ¿no? Tú puede que lo estés viviendo de otra manera y sabes que estoy encantada cuando me mandan mensajitos, cuando ponen el comentario, o sea, yo siempre contesto a todo. Pero yo pienso que como no tenemos referencias cercanas, ahí empieza un poco de distorsión. Voy a elaborar esto un poquito. A ver, yo al menos, yo no veo diario a mi familia ni a mis amigos de toda la vida. Entonces, por mucho Telegram, por mucho WhatsApp, por mucho FaceTime que tengamos, y aunque yo hable semanalmente con mi mamá y la ve en video y nos riamos y lo que tú quieras, realmente tampoco siento que compartamos las señales externas que marcan el paso del tiempo todo el tiempo. Por ejemplo, es bien sabido, pues te pierdes de bodas, de funerales, de la fiesta de los 50, de los cambios generacionales, todo eso como que pues te lo pierdes, no puedes estar siempre presente. Y yo al menos siento que todo eso muchas veces me ha desconectado del paso del tiempo. Yo sigo viéndome y sintiéndome de determinada manera y como esas cosas, esas referencias no las tengo, pues como que ni lo pienso y yo sigo en mis Forever 27, ¿no? Entonces, por eso creo que es más fácil creer que el tiempo no pasa cuando no tienes estos espejos cotidianos que te lo demuestren o que te lo muestren. También, ojo, yo no tengo hijos y creo que también ahí hay una diferencia muy marcada,
porque, por ejemplo, yo veo a mis sobrinos y de repente cuando ya los veo y me acuerdo de cómo los conocí cuando llegué acá, digo: sí que ha pasado el tiempo, ahora son unos adolescentes y yo a Luchi, pues, la cargaba. Entonces, me imagino que las que tienen hijos, pues, ustedes quizá, no se les va tanto, o sea, no pierden tanto la noción del tiempo, porque al final de cuentas, pues, tú vas viendo la evolución de tus hijos, los hijos crecen súper rápido y ahí vas notando todo lo que has estado viviendo. Pero los que no tenemos hijos, o sea, al menos a mí se me va la onda, además de que soy distraída, ¿no? Y entonces, ¿eso a qué lleva? A que yo, por ejemplo, me he dado cuenta que estoy madurando, que estoy creciendo, que el paso del tiempo, pero me doy cuenta mucho por contraste, no porque yo lo sienta. Ejemplo, cuando vuelvo a mi casa, cuando vuelvo a México, pues, muchas cosas cambian. O sea, no, obviamente, pues sí veo a sobrinos o a primitos, bueno, más bien a los hijos de mis primos, que pues ya también lo mismo que con los de aquí, yo me acordaba de ellos chiquititos y ahora ya están adolescentes. Algunos ni siquiera los conocí chiquitos, ya me tocó conocerlos ya crecidos, ¿no? Veo, luego mucha gente sí habla de que, ay, lo duro que es ver a tus padres envejecer y todo eso. Por supuesto, claro que lo notas, pero a veces yo digo, oye, ¿y qué hay de ti? O sea, si tus padres envejecen, tú también estás envejeciendo. Y creo que para ellos también debe de ser, eso no lo he hablado con mi mamá, pero le voy a preguntar ahora que la vea. ¿Qué se siente ver cómo este paso del tiempo? Porque, por ejemplo, en mi caso, pues somos mi hermana y yo. Mi mamá y mi hermana se ven con mucha frecuencia, van al teatro, van al cine, comen juntas, hacen mucha vida. Entonces, me imagino que mi mamá no nota tanto el cambio de mi hermana como conmigo, que es cuando nos vemos. Y lo mismo yo, mi hermana quizá no nota el paso del tiempo con mi mamá como lo puedo notar yo. Pero es que al final somos ambas partes, o sea, o sea, que tus padres envejezcan, sí, pero tú también estás haciéndote mayor. Y yo por lo menos creo que para mi mamá debe de haber sido o debe de ser, pues sí, muy diferente la relación que tiene el verme a mí, que me ha visto crecer desde la distancia. ¿No? Yo me fui muy chavita y de pronto ver cómo me he hecho ya pues una señora y que quizá con mi hermana no lo ve así. También, por ejemplo, yo noto cuando estoy en casa con mi mamá, como que mi mamá a veces me sigue viendo como la que yo era cuando vivía en México. Entonces, a veces como que me sobreprotege mucho, me trata como que no sé hacer nada, mientras que a mi hermana sí la trata como una adulta, que también tiene que ver con que luego yo estoy súper perdida en México, pues sí, no me tocó vivir muchas cosas, entonces sí, luego, sí, soy muy niñota en México, o sea, como que soy mucho más madura, pues en mi terreno. México, al final de cuentas, aunque sea mi país, ya no es el lugar en donde yo me siento así la más segura del mundo porque no me muevo como turista. No, eso también creo que es interesante. Entre más tiempo pases fuera, más turista te vuelves en tu país de origen. Y es lo que a mí me pasa. O sea, yo voy y la gente también lo nota, como que tengo algo raro. No sé si es la forma de vestir, la forma de hablar o la forma de moverme por ahí, que la gente dice, tú no eres de aquí, ¿no? O sea, como que sí, sí, sí se nota que ya no he crecido ahí. Por eso decía que como que te das cuenta por estos contrastes que tú ves en esas visitas o cuando te visitan, que vienes acá y de repente, pues sí, vas notando que a lo mejor tus papás se vuelven un poquito más lentos, o sea, pues las cosas normales de hacerte mayor, pero uno mismo también se vuelve cada vez más inflexible, o sea, de joven normalmente somos como mucho más, o al menos yo hablo de mí, yo era mucho más intrépida, era más aventurera, invitación que había, invitación a donde iba, viajaba un montón, y ahora ya no, ya como que me he hecho más comodina, ya como que, pues sí, ya los años ya me pesan, aunque yo quiera ser joven, pues no, ya como que también, soy más selectiva, o sea, me he tranquilizado mucho también, entonces supongo que también, pues eso tiene que ver obviamente con la edad, y que también o sea, el tiempo cambia ahora mucho, se mide de manera diferente, todo es mucho más rápido y, y creo que desde el bicho aquel han pasado ya 5 años que yo digo, ¿dónde se fueron estos últimos 5 años? No lo sé. Pero en definitiva, la gente estos últimos 5 años, yo siento que todos hemos cambiado mucho. O sea, antes del bicho,
como que por lo menos los amigos que teníamos aquí, todos éramos más de salir, de hacer cosas, tal, y de repente vino la pandemia y un montón de gente ya se hizo papá y ahora están como que muy ocupadas con su vida de papás. Entonces ya los que no tenemos hijos, pues ya estamos como más desconectados, o sea, como que ha cambiado también mucho la sociedad. Entonces, por eso digo que como que por contraste te das cuenta también del paso del tiempo. Y luego también siento que también el ir madurando y el ir creciendo en otro país, pues al final te obliga a que encuentres nuevas formas de pertenecer. Porque como te decía, yo al final, pues ya el país, ya no perteneces del todo al país que dejaste ni al que habitas. O sea, como que siempre estamos un poco, no a la mitad, porque yo creo que eso también nos hace mucho daño pensarlo así. A veces se siente así y en definitiva, o hay situaciones, hay contextos, hay momentos en los que sí nos sentimos así, pero digamos que ya una vez que tienes ya tu trabajo, tus amigos, que va pasando el tiempo y te vas estableciendo, ya llegas, ya empiezas a sentar raíces. Sin embargo, siento que vuelve a haber otra diferencia porque normalmente emigramos solos o quizá con tu familia, o a lo mejor algunos de ustedes han emigrado con, o sea, por ejemplo, algunas como yo, pues con amor, entonces ya, y entonces creas una familia, una pareja con esta nueva persona afuera. Algunos sí que han emigrado con su pareja, pero son ustedes dos nada más, ¿no? Y entonces el resto de la familia pues se queda en otro lado y entonces ya como que siento que no envejeces de la misma manera. Y me refiero a que al menos yo las amistades que tengo en el tiempo, o sea, algunas que sí son de hace 20 años, pues sí, ahí sí noto el paso del tiempo. Digo, "Buah". O sea, nos conocimos hace tantísimos años cuando éramos universitarios y ahorita pues ya los veo con hijos. O sea, ya ves el cambio, pero vuelvo, ¿ves? Vuelvo a lo mismo, como que yo me vuelvo a medir por contraste con las otras personas. Y nosotros en general pues envejecemos en solitario. O sea, vamos haciendo nuestra vida y vamos descubriendo otras cuestiones, pero sí como que en solitario, o al menos esa es la sensación que yo tengo. Y no lo digo de verdad que desde el punto de ni de nostalgia ni nada, sino simplemente digo, bueno, pues es que así me ha tocado. Ahora, por ejemplo, ya con mi pareja, pues sí, veo fotos de hace 10 años y digo, ay, sí, sí, o sea, sí nos estamos haciendo mayores, sí estamos madurando, ya no somos los chavitos de hace 10 años. Entonces, creo que también el no tener, o sea, el tener que tú crear tu nueva forma de pertenecer, de armarte la vida, y hace también que puedas tú elegir cómo vivir esta etapa, porque no siempre tenemos algún molde a quien seguir. Entonces, creo que también eso es bonito porque te da la libertad de crear uno propio. Sí, sí, eso siento, porque eh, o yo el otro día también lo conversábamos con mi hermana, que decíamos: "Oye, es que como que no crecimos con muchos referentes en determinadas circunstancias". Y yo siento que tanto mi mamá como mi hermana y como yo vamos a ser quizás referentes para otras personas que no tuvimos. Yo no recuerdo de niña haber visto, o sea, yo no conocí a alguien que se hubiera ido a vivir a otro país, que estuviera que viniera de, o sea, de mi familia, si no había nadie que viviera afuera. Tampoco conocí, que ahora que recuerde, a ninguna mujer casada, pero sin hijos, ni que viviera plena, ni que tuviera una vida normal. O sea, como que todo era, pues si te casas, tienes hijos. O sea, como que yo crecí con eso y yo no tener ningún referente así y hacerme la vida en otro lugar, pues también me ha permitido hacerlo a mi manera y no teniendo un punto de comparación directo. Entonces, creo que, bueno, eso es, o sea, es como que de lo que yo me he dado cuenta. Y precisamente por eso a veces siento que a veces como que emigrar o estar viviendo en otro país hace que, que el tiempo de repente como que se congele. Y entonces tú tienes tu vida, sí, vives en tu burbujita en otro lugar, con sus dificultades, con sus éxitos, con todo lo que conlleve eso, pero de pronto, pues ya la vida viene y te da un golpe de realidad y entonces es cuando te das cuenta de, sí, estoy ya entrando en otra etapa. ¿Y cómo es que te das cuenta? O sea, puede haber eventos grandes, ¿no? Como por ejemplo cuando, pues sí, es muy triste, pero cuando muere alguien a quien tú quieres, sea a distancia o sea de cerca, pues siempre te confronta
o sea, la muerte de una persona cercana siempre te confronta otra vez con que yo estoy vivo, él está muerto, sea o no esperado, o sea, como que siempre te recuerda, ¿no? De, pues no vas a estar aquí para siempre. Pero también hay situaciones o cositas que te hacen ver que estás madurando ya en otro país y que ya no es lo mismo de antes. Entonces, por ejemplo, siento que lo puse aquí en mis notas, es como este reloj de la pertenencia, porque cada año afuera es un año menos allá, pero no siempre es un año más aquí. Sí, sonó Cantinflas, ya lo sé, pero, o sea, cada año que ya no estás en tu país es un año menos allá, pero no necesariamente lo sientes como algo que, como que un año que te pese acá, porque muchas veces, lo que te decía, estás como que a la mitad o estás tú tan, tan, tan ocupada aprendiendo el idioma, haciendo mil cosas o simplemente viviendo tu vida, pero como que estás en otro lugar y yo al menos siento que vivir en un lugar que no es el de siempre, que es como más cómodo, siempre te obliga, o al menos yo así me siento, que siempre estoy, o sea, o no sé si, o sea, me encantaría que me comentaran ustedes, pero yo al menos siento que como que siempre estoy atenta a nuevas situaciones, a nuevos eventos. Por muy acostumbrada que ella esté, siempre hay algo ahí que me dice, sí, pero esto es nuevo, esto nunca lo habías visto, ¿no? Rituales, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues perdón que esté hablando de la muerte, ¿no? No es la intención, pero por ejemplo, aquí, pues los entierros son muy diferentes en Alemania que en México, que aquí en el País Vasco. O sea, sí hay diferencias, hay costumbres, ¿no? También los nacimientos, pongámonos ya más positivos. O sea, también cuando nacen los niños, pues como que hay costumbres distintas. Entonces, como que el día a día siempre es nuevo en estos lugares y eso hace que como que a veces siento que por eso como que estás siempre fuera de lugar en ambas partes, porque como que no siempre los temas son los mismos ni aquí ni allá. Entonces, eso también te mantiene un poco en esta burbuja de que tú estás haciendo tu vida y no siempre estás como viendo cómo están los demás. Luego, también, por ejemplo, pues las amistades cambian. Obviamente, si como no estás con la gente que te conoce desde hace mucho tiempo o con la que creciste, pues también empiezas a encontrar a gente nueva, empiezas a hacer otras amistades y pues te encuentras en una etapa de tu vida pues ya más avanzada. Entonces, esta gente pues muchas veces no conoce nada de tu pasado, eso va saliendo en las conversaciones y a veces ni siquiera sale y pueden pasar años hasta que de repente se enteran de que hiciste tú algo o tú te enteras de que, oye, pues resulta que era actriz y nunca me dijo, ¿no? No sé, historias así. Y creo que también conforme pasa el tiempo, por eso creo que sí hay diferencias dependiendo de la edad en la que emigras y luego conforme pasan los años lo va a hacer tú ir notando. O sea, yo no sé, yo sé que muchas de ustedes, bueno, en general son mujeres las que me escuchan y muchas de ustedes, la mayoría tiene, o sea, mi audiencia es más o menos entre 30 y 35 años, pero algunas de ustedes son más jóvenes, sí, sí tengo veinteañeras y también hay gente ya de 35 para arriba. Creo que también dependiendo del momento en el que tú hayas emigrado, también tú notas esos cambios, porque yo cuando emigré, que estaba en mis 20, pues fue para mí muy fácil adaptarme, como que entré a la universidad y de ahí agarré carrerilla. Y sí, tenía amistad y y he conocido muchísima gente en todos estos años y sí, hay amistades que duraron, de verdad, literal, por una temporada, hubo gente que conocía solo de fiestas, o sea, pero conforme van pasando los años, ya también empiezas ya a buscar o se queda contigo la gente con la que sí puedes tener más profundidad. Es como, es más profundo y menos intenso. Como que sí, de joven es todo, que la fiesta, que el viaje, que el no sé qué, que no sé cuál, mucho input. Esa es mi perspectiva. Y ya ahora como que ya hay más profundidad y menos intensidad, como que también te vas más lento, como que te vas conociendo y ya ves, sí, puede que suceda algo, ya como que estamos en otra onda, ya no quiero, o yo ya pasé por ahí, ya no me interesa. Entonces como que siento que también son estas cosas que te van marcando el paso del tiempo, que ya no te comportas como antes. Y simplemente pues te está tocando eso vivirlo en otro país.
Y ahí es cuando a veces se nos cruzan los cables, porque siento que muchas veces atribuimos muchos de, o sea, siempre les digo, o sea, que siento que a veces le atribuimos muchas cosas al vivir en otro país, pero en el fondo creo que situaciones similares las viviríamos también en nuestro país de origen, pero igual como que tienes más refuerzo, más colchón social y emocional, entonces no lo sientes tan pesado. En cambio, cuando emigras y de repente, pues, como que no haces clic con nadie, pues es difícil y es muy cansado porque no tampoco tienes a tu familia, tampoco tienes una red de apoyo o no tienes muchos conocidos. Entonces, como que, y creo que eso, estos conocimientos te los va marcando pues también la edad y lo vas notando de otra manera. También creo que otra manera de notar que ya estás madurando en otro país, por decirlo así, es que también como que tus ideas de éxito, de libertad, de familia, van cambiando. Y creo que también lo que tú a lo mejor pensabas que era de una manera, con el paso de los años, pues te estás dando cuenta que ya no te funciona y ya empiezas a buscar otras maneras u otras fórmulas para sentirte tú como mucho más en paz. Yo al menos, por ejemplo, sí me doy cuenta que mi definición de éxito, algunos años sí tenía más que ver con el hecho de que yo quería demostrar que sí, y sobre todo creo que era como una, no culpa, o a lo mejor sí algo de culpa, pero siento que era mucho como que quería demostrarle a mis papás que, y agradecerles también, eran las dos, que todo el esfuerzo económico, emocional y moral que habían hecho para que yo pudiera estar acá, toda la confianza que depositaron en mí, que hubiera valido la pena, ¿no? Entonces como que yo me esmeraba, o sea, siempre súper, o sea, bueno, siempre, eso sí, me exigían siempre buenas calificaciones y también creo que me lo exigían porque pues sabían que yo era inteligente y se me daba muy fácil la escuela, o sea, a mí nunca me costó sacar buenas notas, era muy ñoña. Pero entonces también ya en la universidad pues, también decía, no, pues lo voy a hacer bien, pero también como para que vean que, ay, sí, pues también en otro país y en otro idioma soy buena estudiante también y voy a tener un buen trabajo. Entonces era como para demostrarles y agradecerles, ¿no? Era como, sí, como los gatitos que le traen al dueño el ratón ahí muerto para que vean que los quiere, pues yo así como que siento que hice cosas de la misma manera. Y ya en algún momento como que ya dije: "Ay, sí, pero ya no me hace feliz, o este trabajo, o sea, ya cumplí, pero esto no me gusta, o ahora me interesan estas cosas y ahora quiero irme por este lado". Y eso también creo que te lo da también pues, la edad y la madurez, de que ya pasados yo creo que hasta los 35, pues, y ahora menos, ¿no? Pero bueno, como que puedes estar así cumpliendo muchas cosas, pero sí llega el punto en el que, sobre todo alrededor de los 28 años, te viene una crisis de identidad y empiezas a replantearte cosas y alrededor de los 40 te viene otra, ¿no? O sea, como que cambio de generaciones o de décadas es cuando empiezas a notar estos cambios. Y obviamente todo esto que vamos viviendo, pues también suceden pues a partir de cambios internos y físicos también, ¿no? O sea, también como que, no sé si ya lo dije, pero pues también el cuerpo pues te empieza a cambiar, o sea, no es lo mismo, o sea, sí te das cuenta de que ya no tienes la misma vitalidad que antes, pues la piel te va cambiando, que si las arrugas, todo el cambio físico que vamos a vivir tarde que temprano, pues lo empiezas a notar también, ¿no? Más tarde que nunca. Luego también creo que no sé cómo lo vean ustedes, pero yo creo que también el vivir en un lugar, al menos por ejemplo en muchos sitios de México, que el clima es más o menos siempre estable, pues como que creo que no, o sea, la piel no se resiente tanto como, por ejemplo, cuando vives en lugares donde son más extremosos y tienes fríos intensos y calores extremos, pues también yo creo que la piel lo resiente, ¿no? O será que yo también, como tengo piel delicada, pues lo noto mucho con la piel. Y yo noto cómo la piel me ha ido cambiando con la edad y también con el lugar en el que voy viviendo. Entonces, o sea, son cosas que a lo mejor no se hablan mucho, pero pues yo son cosas que me he estado cuestionando últimamente o de las que me estoy dando cuenta. También me doy cuenta de cómo mis ideas de descanso, mis ideas de diversión, cómo van cambiando, cómo yo ahora ya también pienso más pues, en mi identidad, ¿no? En temas ya pues, mucho más espirituales, más profundos. También pienso en yo que no tengo hijos, qué legado voy a dejar y si quiero dejar o porque sí, porque no. O sea, son todas esas cosas que también creo que te aparecen
pues conforme van pasando los años. O sea, obviamente a los 20 años yo no pensaba directamente en mi legado, ¿no? Entonces, por eso, no sé, como que, no sé si te sirva este podcast. Ahorita estoy como este episodio, pero sí me daban ganas de hablar de estas cosas que yo voy pensando y viendo, porque creo que es importante que recapacitemos también en nosotras mismas y no, y no con el afán de marcar tanta diferencia o, o señalar a nadie, sino pues darte cuenta de que has elegido un tipo de vida que conlleva otros retos. Y uno de esos retos también es pues el paso de los años y cómo te administras, cómo lo sabes manejar, cómo lo vas sintiendo, sobre todo porque muchos de estos cambios naturales pues los vives atravesando también cambios culturales. Quizás es ahí la clave. Entonces, eh, supongo que de persona a persona cambia, pero lo que yo sí puedo decirte, ya con un poco más de autoridad, es que sí noto que conforme van pasando los años, sí te vas tranquilizando y sobre todo como que le vas, o al menos yo es lo que estoy sintiendo, como que sí he estado dándole menos importancia a cosas que antes para mí eran muy importantes y conforme pasan los años me doy cuenta que no eran tanto. Y sí, y eso lo dicen también pues la gente, la verdad entre más años pasan, pues más, al menos yo siento que hay más libertad porque tú ya te permites más cosas. Creo que de joven muchas veces perdemos demasiado el tiempo en quererle dar gusto a los demás, en querer encajar en otros ambientes. Y eso, y por ejemplo, puedes tú haber superado esa etapa, pero luego emigras y como que te regresas a la pubertad, ¿no? Entonces es ahí como, hay que ubicarnos un poco. Por eso creo que el tema de hacerte mayor es importante, porque quizá te ayude hoy a pensar en cómo te comportarías tú si estuvieras ahorita en tu país o cómo crees que te comportarías tú y qué cosas puedes llevarte a tu nueva vida actual, ¿no? Porque muchas chicas que vienen a consultas sueltas o que estamos haciendo procesos de mentoría, es lo que siempre les digo, oye, pero que sienten una catástrofe y sí, siempre digo como que el vivir lejos es como que ves todo con más lupa, porque a veces también tienes más tiempo o como que sí, dramatizamos a veces mucho, pero como que todo, creo que la clave y es una manera de ir creciendo es cuando empiezas a poner las cosas en su lugar y le das la importancia que tiene a cada cosa y no lo pones todo como urgente, no todo lo pones como prioritario, sino que tú vas acomodando y cada una va a tener una manera diferente de organizar su vida. Cada uno tiene también valores distintos. Hay gente que valora muchísimo la estabilidad. A mí la estabilidad no me importa tanto, a mí me importa mucho más la libertad. Entonces, también es interesante ver cómo organizas tu vida de manera que puedas vivir acorde con esos valores. Entonces, yo, por ejemplo, eso es algo que sí lo tengo muchísimo más presente. Tengo bien claros, o sea, y yo creo que cada año más o menos sí hago un repaso de cuáles son mis valores y si estoy viviendo acorde con ellos o no. Y si no, cómo puedo empezar a cambiar un poco para volver a sentir o para vivir y ejercer esos valores, porque creo que cuando vivimos nuestros propios valores y los ejercemos es cuando más tranquilos, exitosos o satisfechas nos podemos sentir de la vida que estamos llevando. Cuando estás viviendo una vida en contra de tus valores, muy difícilmente vas a estar tranquila, feliz, sentirte plena. Eso no se puede. Entonces creo que eh, el paso de los años sí que nos trae pues muchas satisfacciones también. Y Y si tú ahorita te sientes como en crisis, ya sea por la edad o por el momento o la situación de vida que estás pasando, eh, te invito a que también lo veas como, sí, que aunque, o sea, que está bien que reconozcas que es una crisis, pero también aprendas a verlo como un momento de transición. Una crisis no es otra cosa que un cambio, se está gestando un cambio y hay veces que no estábamos preparados y por eso sentimos que viene la crisis, pero al final lo que se viene es estás viviendo un cambio. Entonces, muchas veces sentimos que estamos perdiendo cosas, pero en realidad creo que estamos entrando a una nueva etapa, a una nueva fase, a unos nuevos conocimientos
y es ahí donde podemos empezar a sentirnos como que mucho más plenas. Entonces, em, pues es como yo al menos me siento. Y era el motivo de este podcast, ¿no? Contarte que, pues sí, cumplí años, un año más alejada de mis eternos 27. Y sí, pero como que me he hecho algunas preguntas y te las voy a dejar para que reflexiones, aunque no sea tu cumpleaños. Ahora aquí en el hemisferio norte estamos de verano y tenemos, algunas tienen vacaciones y están por ahí. Pues que reflexiones un poco te voy a dejar 3 preguntas hoy. Una es, ¿qué tipo de vida te sostiene ahora? ¿Qué es lo que te está manteniendo a salvo o feliz o qué es lo que quieres ahora, ¿no? ¿Cómo puedes llegar a eso? Luego, también pensar en cómo quieres sentirte contigo mismo o misma en esta etapa de tu vida. Piénsalo, porque muchas veces no hacemos justamente eso. Queremos estabilidad, pero nos las pasamos del tingo al tango, ¿no? Queremos acción, pero estamos encerradas en casa. O sea, somos personas de contrastes y somos muy ilógicos a veces. Entonces, por eso es importante que te hagas esta pregunta. Y también que cuestiones qué tipos o sea, más bien qué vínculos te nutren hoy. Y pueden ser vínculos, o sea, en cercanos, pueden ser a qué grupos de amigos estás. Inclusive, yo siempre hablo de los vínculos, o sea, piensa también qué tipo de contenido estás consumiendo, a quiénes sigues en redes, con qué tipo de personas sales. Esos son finalmente también son vínculos y son cosas que te están nutriendo el día entero. Entonces, sé más selectiva, piensa qué cosas te sirven y qué cosas no te están aportando ya. Quizás en su momento te aportaron, pero ahora ya no. Entonces, es como que una invitación para ir limpiando el camino y que así como lo que decía, pues vamos envejeciendo, porque es el paso de los años, es algo natural, pero pues también nosotras está en nuestras manos y como que este caminito que vamos construyendo, pues irlo limpiando. Si vemos que hay basura, pues de pronto detenerte, recoger toda la basura, poner en una bolsa, llevártela e ir allanando el camino para que vayas avanzando y tengas una vida pues más lo que te decía, más acorde con tus valores, que seas más feliz, que estés contenta con lo que estás construyendo lejos de tu país de origen y que te sientas pues también orgullosa y sabia y contenta con todo lo que estás viviendo. Y con eso, y es así como yo me siento hoy. Entonces, por eso, con eso, creo que con esta frase cerramos el episodio de hoy. Pues sí, estoy ahorita en un modo de mucha reflexión. Ya pronto se pasará, siempre sucede alrededor del cumpleaños. Y bueno, en la cajita del episodio te dejo también mi contacto de cómo puedes consultarme. Em, Hay espacio para sesiones individuales si lo que quieres es que te ayude y que te dé algún sartenazo, que aclaremos alguna situación por la que estás pasando. Y también tengo procesos de mentoría de 3 meses y uno cortito de 6 semanas, si es algo que lo que quieres es eh, conciliar algo y meterle gas para cambiar algo. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.